Imagina esto, y si hicieras solo una broma, y al día siguiente, el rey cambiara toda la ley, solo para condenarte a ser hervido vivo. ¿Eso sería justicia? ¿O es el rostro del poder disfrazado con el velo de la ley? Realmente, un rey puede aprobar una ley especial en el Parlamento solo para castigar a un cocinero, una ley que se aplica retroactivamente a un acto que ya fue cometido, porque un cocinero común terminó siendo arrojado, gritando y retorciéndose dentro de un caldero hirviendo en medio de una plaza pública, hasta que su cuerpo literalmente se deshizo en el agua. ¿Fue una simple ejecución? ¿O fue un mensaje que el rey quiso enviar a cada rincón de su reino? Esta no es solo la historia de una muerte, es la historia de un rey parado en la cúspide del poder, sin nadie que pudiera detenerlo. Y su objetivo fue un hombre que tal vez la historia nunca habría recordado, si no lo hubieran hervido. Vivo and Richard Roos, un cocinero cualquiera, vive hoy en la memoria de la historia, porque fue el primer hombre para quien se creó una ley que antes no existía, solo para matarlo. Esta es la cruda verdad de la Inglaterra de 1531, aún una verdad enterrada entre la injusticia, la religión y el absolutismo de la monarquía. Inglaterra se encontraba entonces en una encrucijada. Por un lado, la tradición, la religión y el poder de la Iglesia, y por el otro, Enrique VIII, un rey decidido a cambiar todo el sistema del reino para hacer su voluntad. Quería divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, con la esperanza de obtener un heredero varón, pero la Iglesia se negó, y esa negativa convirtió al rey en enemigo de los sacerdotes, y lo llevó a rebelarse contra Roma. En esa lucha, cualquiera que se opusiera al rey era tachado de traidor. Entre ellos estaba el obispo John Fisher, valiente, directo e inquebrantable en sus principios. Apoyaba abiertamente a Catalina, lo que lo convirtió en un blanco peligroso para la corona. Trabajando junto a Fisher estaba Richard Roos, un cocinero humilde que sin querer entró en las páginas más oscuras de la historia. Su delito: Hubba agregado algo a una olla de gachas. Según él, no era veneno, sino un laxante, una simple broma, decía, para provocar algo de incomodidad y risas. Pero ese día murieron 2 personas, y el propio obispo enfermó gravemente, fuera o no un intento de asesinato. Para el rey, esto fue una oportunidad. Enrique VIII necesitaba una excusa. No podía atacar directamente a Fisher, así que atacó a su cocinero. El crimen no era suficiente bajo las leyes existentes, así que el rey decidió: cambiemos la ley, y el parlamento obedeció. Se aprobó una nueva ley de inmediato. En adelante, envenenar sería considerado alta traición contra el rey. La pena: ser hervido vivo. No solo eso, la ley fue retroactiva, es decir, aplicada a un hecho que ocurrió antes de su creación. Un principio que incluso en ese tiempo los juristas consideraban profundamente injusto. No fue justicia, fue la voluntad del rey disfrazada de ley. Todo esto se hizo para Richard Roos, un hombre que quizás solo bromeó o tal vez cometió un crimen, pero el castigo que recibió fue el reflejo del enojo, el orgullo y el cálculo político de un monarca absoluto. La culpabilidad de Richard Roos ni siquiera había sido comprobada cuando el rey ya había decidido que sería convertido en ejemplo. Este incidente fue la chispa perfecta para lo que Enrique VIII deseaba desde hace tiempo: una oportunidad no solo de castigar, sino de demostrar que el poder real podía convertir cualquier crimen en traición y cualquier traidor en cenizas. En ese tiempo, envenenar no era solo un método de asesinato, se consideraba un acto cobarde, traicionero, escondido, un crimen que atacaba sin mirar a los ojos, y por eso provocaba más miedo que una espada.
en lugar de permitir que los tribunales ordinarios manejaran el caso. Enrique recurrió directamente al Parlamento y éste, obedeciendo al deseo del rey, aprobó con urgencia una nueva legislación, la Ley del Envenenamiento de 1531, según este decreto. A partir de ese momento, todo aquel que intentara envenenar a otra persona sería culpable de alta traición contra la corona. La pena, ser hervido vivo en agua o aceite hasta la muerte no solo era brutal, era única. Nunca antes se había implementado este tipo de ejecución en la ley inglesa. Y lo más polémico de todo fue que la ley se aplicó retroactivamente, es decir, se utilizó para castigar un acto que había ocurrido antes de que dicha ley existiera. Un concepto legal considerado injusto incluso por los estándares medievales. El lenguaje del texto legal era revelador. Describía el envenenamiento como una práctica diabólica y extranjera. No solo estaba penalizando el crimen, estaba construyendo una narrativa, una historia donde el veneno no era solo una sustancia, sino una amenaza contra la pureza inglesa, una infiltración del mal exterior. Enrique VIII convirtió el caso en un símbolo nacionalista, el rey defendiendo su reino contra influencias corruptas y extranjeras. Todo esto sobre la espalda de un solo hombre. La ley fue escrita únicamente para Richard Roos, y todos lo sabían. No hubo juicio justo, no hubo llorado, no hubo oportunidad real de defensa. Solo la voluntad del rey, la aprobación del Parlamento y una sentencia ya escrita en muerte por ebullición pública. Y así se organizó. El 5 de abril de 1531, Londres se detuvo. El lugar en Smithfield, una plaza ya famosa por ser escenario de ejecuciones públicas. Ese día, sin embargo, no sería solo una ejecución más. Se preparó un caldero enorme, colocado sobre brasas ardientes. El agua dentro hervía sin cesar. El vapor subía como si el infierno respirara desde el suelo. A su alrededor, miles de personas se reunieron, algunas con miedo, otras con morbo, otras simplemente con la costumbre de ver sangre. Y entonces, Richard Roos fue traído encadenado, cabizbajo, con los labios temblando. Él sabía que ya no había salvación. Fue elevado sobre la olla frente a Tedús. Algunos cerraron los ojos, otros aguantaron la respiración, y cuando los verdugos soltaron las cuerdas, el cuerpo de Roos descendió lentamente hacia el infierno, líquido que lo esperaba. Primero los pies, luego las piernas, el torso, y entonces los gritos tan desgarradores que algunos testigos decían que el eco de su voz llegó hasta los muros del castillo. La piel se desprendía, la carne burbujeaba, y todo Londres, por un momento, quedó en silencio absoluto. No fue una muerte, fue una declaración. El rey no solo quería eliminar a un culpable, quería atemorizar a toda una nación. La muerte de Richard Roos no terminó cuando su corazón dejó de latir, no. Su grito final quedó suspendido en el aire como una advertencia. Su carne hervida se convirtió en símbolo. Su castigo, más que justicia, fue propaganda, y Enrique VIII sabía exactamente lo que estaba haciendo. La ejecución no fue un evento aislado, fue el nacimiento de una nueva estrategia de gobierno. El terror como herramienta de control. Inmediatamente después de la ejecución, el rey mandó cartas a cortes, iglesias y nobles. Les ordenaba que tomaran el caso de Roos como ejemplo. Ya no se trataba solo de castigar criminales, sino de dar espectáculos que sirvieran de lección nacional. El envenenamiento, que hasta entonces era visto como un crimen personal, fue transformado en un acto político, un ataque no solo contra una persona, sino contra el reino mismo. Los sermones en las iglesias
Empezaron a hablar de los corazones venenosos que vivían entre el pueblo. Se pedían oraciones no solo por las víctimas, sino por la limpieza del alma inglesa de influencias extranjeras. Y entonces surgió el verdadero miedo. ¿Realmente Rus había querido matar a alguien? ¿Fue un asesino o solo un bufón trágico que mezcló un laxante en la comida por diversión? Los registros históricos no pueden confirmar si fue veneno letal o un error. Rus declaró que fue una broma. Él dijo que no tenía intención de matar, que nunca pensó que 2 personas morirían por una simple cucharada de gachas. Si hubiera existido la toxicología moderna, tal vez hoy sabríamos la verdad. Pero en ese entonces, el rey no necesitaba pruebas, solo necesitaba un símbolo. Y Richard Rus era perfecto para eso. Algunos historiadores creen que el objetivo real no era Rus, sino su patrón, el obispo John Fisher, uno de los últimos grandes defensores de la reina Catalina de Aragón. Fisher era un obstáculo para el divorcio del rey. Rus solo fue la pieza más débil del tablero, la más fácil de sacrificar en la política. En la corte cambió radicalmente después del evento. Se instituyeron catadores personales de comida en los banquetes reales. Nadie confiaba ya en los platos que llegaban a la mesa del rey. Incluso los nobles comenzaron a observar con sospecha a sus propios cocineros. Un gesto tan cotidiano como comer se convirtió en una amenaza potencial, y no fue solo en palacio. La paranoia llegó hasta las casas comunes. Cocineros y sirvientes empezaron a temer por su seguridad. Sabían que si algo salía mal en la cocina, incluso si era un accidente, podrían ser acusados de traición. Y eso no fue todo. El cuerpo de Rus no fue enterrado dignamente. Sus restos, cocidos y mutilados, fueron expuestos públicamente durante días, como recordatorio. No era solo un castigo físico, era un mensaje permanente, un cartel sangriento que decía: así mueren los que amenazan la seguridad del rey. Lo que antes era justicia, ahora se parecía más a un espectáculo medieval, un teatro de muerte, donde el escenario era el caldero, y el actor principal no sabía su guión hasta el último segundo. En las llamas, bajo el caldero de Richard Rus, se apagaron hace siglos, pero el humo que dejó en la historia todavía no se disipa. Su cuerpo desapareció, pero su ejecución, esa quedó escrita con fuego en la conciencia de Inglaterra. Y aún más importante, las preguntas que dejó siguen vivas. ¿Fue justicia o fue un abuso de poder? ¿Era culpable o solo o común, atrapado en un juego de reyes? Para Enrique VIII, el caso no fue una simple condena, fue una demostración de supremacía, un acto de teatro político envuelto en el lenguaje de la ley. Demostró que podía no solo dictar castigos, sino reescribir el significado de la justicia misma, que podía hacer retroactiva una ley, hacerla personalizada y aplicarla con horror. Y así fue. En los años posteriores, el acta del envenenamiento permaneció como ley, y al menos una mujer más, Margaret Davy, en 1542, fue hervida viva bajo esa misma legislación. La práctica ya no era experimental, era un castigo oficial, aprobado por el Parlamento, bendecido por el rey y temido por todos. Pero entonces llegó el momento del cambio. Tras la muerte de Enrique VIII, su hijo Eduardo VI asumió el trono, y una de sus primeras acciones fue derogar la ley de hervir a los envenenadores. En 1547, ese castigo desapareció del libro de leyes, no porque Inglaterra se hubiera vuelto misericordiosa, sino porque incluso en una época de ejecuciones, hervir humanos vivos era demasiado. Este acto reflejó un principio que sigue vigente hoy, en que el castigo, incluso cuando es severo, no debe perder su humanidad. El caso de Richard Rus ha sido analizado por siglos
por juristas, historiadores y filósofos. Muchos lo citan como un ejemplo clásico de ley retroactiva, algo considerado injusto en la mayoría de las constituciones modernas. En sistemas legales contemporáneos, como el de Estados Unidos, este principio está prohibido explícitamente, pero en la Inglaterra de 1531, el rey estaba por encima de todo. Anne Rus murió sin un juicio real, sin una defensa adecuada, sin una voz que hablara por él Annie. Sin embargo, su historia habla sobre los peligros del poder sin límite. Sabra, lo frágil que puede ser el concepto de justicia cuando lo sostiene un solo hombre, sobre cómo el miedo puede convertirse en una política de Estado. Hoy, a siglos de distancia, ya no vemos ejecuciones públicas en plazas, pero todavía nos enfrentamos a gobiernos que, en nombre del orden, cometen abusos. Todavía hay lugares donde la ley se dobla para servir a los poderosos. Todavía hay voces silenciadas en nombre de la seguridad del Estado. Richard Bruce era un cocinero ney importante. No tenía poder, ejército, ni influencia. Y quizás por eso mismo, porque al castigar a alguien tan pequeño, el rey enviaba un mensaje gigantesco. Ansí puedo destruir a él, puedo destruir a cualquiera. El caldero donde fue hervido ya no existe, pero su eco aún resuena, un recordatorio ardiente de por qué la ley debe proteger a los débiles, no solo servir a los poderosos.